Estimados estudiantes, reciban mi cordial saludo. El primer tema de esta semana es ecuaciones exponenciales. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre ecuaciones exponenciales, reconociendo y aplicando propiedades, así como criterios de solución. Las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones que involucran términos de la forma a la x, donde a, la base, es mayor que 0 y diferente de 0, reciben el nombre de ecuaciones exponenciales y se aplican teniendo en cuenta las leyes de los exponentes. Por ejemplo, 9 por 12 a la x igual a 6 elevado a la 2x, 11 elevado a la 3x cuadrado menos 12 igual a 1, raíz 3x de raíz cúbica de raíz 3x de 9 igual a 3 elevado a la 2x. Este tipo de ecuaciones exponenciales se recomienda reducirlas de tal forma que llegue a una igualdad de bases para poder decir que los exponentes también son iguales. Vamos a recordar propiedades de la potenciación que vimos en el tema 1 para poder trabajar ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, la primera, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Propiedad 2. Si yo divido bases iguales, los exponentes se restan. Cuando yo tengo potencia de potencia, es decir, un exponente y un paréntesis y otro exponente, en este caso los exponentes se multiplican. Es muy diferente que tener, por ejemplo, a elevado a la m elevado a la n. Recuerdan, en este caso, estos exponentes no se multiplican, sino se elevan desde el más alto. Propiedad 4. A por B a la N. Esta N afecta a los factores, de donde obtengo A a la N por B a la N. Lo mismo en la propiedad 5, si yo tengo una división A sobre B a la N, este exponente afecta al numerador y al denominador. Propiedad 6. Una base elevada a 1 da el mismo resultado. Propiedad 7. Todo número o expresión elevada a la 0 es 1. Y por último, el exponente negativo invierte a la base. Es decir, a elevado a la a menos n es lo mismo que decir 1 sobre a la n. Luego, 1 a la n es 1 y a la n en el denominador. Ejercicios. A. 3 elevado a la 5x menos 8 igual a 9 elevado a la x más 2. Para tener bases iguales vamos a expresar el 9 como potencia de base 3, es decir, 9 es igual a 3 al cuadrado. Ahora, por propiedad, en el segundo miembro vamos a multiplicar los exponentes. Por lo tanto, me queda 3 elevado a la 5x menos 8 igual a 3 elevado a la 2x más 4. Ahora, como tengo bases iguales, decimos que los exponentes también son iguales. 5x menos 8 igual a 2x más 4, donde tengo una ecuación lineal. Vamos a agrupar términos semejantes y voy a despejar la variable. Por lo tanto, x es igual a 4. Ejercicio B. 5 elevado a la 3x menos 5 por 5 elevado a la 4x menos 6 igual a 125. En el primer miembro podría multiplicar bases iguales, es decir, sumar los exponentes. Y en el segundo miembro puedo expresar el 125 como potencia de base 5. Veamos, empecemos por expresar el 125 como 5 al cubo. Ahora vamos a sumar los exponentes en el primer miembro. 3x menos 5 más 4x menos 6, que es 7x menos 11. Ahora que ya tenemos bases iguales, voy a formar una nueva ecuación. Si las bases son iguales, los exponentes también lo son. Despejamos la variable y x es igual a 2. Aplicaciones de las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales sirven para describir procesos que evolucionan de modo de que aumentan o disminuyen en función de un pequeño intervalo de tiempo y la cantidad final es proporcional a lo que había al comienzo. Vamos a ver algunos casos, como por ejemplo, crecimiento de poblaciones, montos compuestos anualmente con periodos fraccionarios o en forma continua. Crecimiento poblacional. Las curvas de crecimiento vegetativo de una población establecida como la diferencia entre nacimientos y muertes para un intervalo de tiempo dado siguen una ley exponencial. Siendo P sub 0 la población inicial,
E a la K el índice de crecimiento anual en tanto por uno y se considera una tasa de crecimiento continuo, la población seguirá la siguiente ley exponencial. P de t igual a P sub 0 por E elevado a la K por T, donde P de t es el número de individuos en función del tiempo, P sub 0 es el número de individuos en el tiempo cero, o sea, en el momento inicial, K es la constante de crecimiento y T es el tiempo. Veamos un caso. Ejemplo 1. En el año 2010, la población del pueblo de San Juan era de 7.000 habitantes. Si la tasa relativa de crecimiento es de 5% al año, ¿cuál fue la población aproximada en el 2016? Suponiendo que la tasa de crecimiento es exponencial. Nuevamente tenemos la población inicial, que son 7.000 habitantes. K es 5%, es decir, 0.05, y el tiempo que nos indica que son 6 años. Reemplazando los datos en la ecuación de crecimiento, tenemos que P de 6 es igual a 7.000 por E elevado a la 0.05 por 6, donde P de 6 es 9.449.012. Luego decimos que en el 2016 la población de San Juan será de 9.449 habitantes aproximadamente. En el año 2015, el número de usuarios de Internet en el Distrito de Independencia era de 10.000 usuarios utilizando la red y la tasa relativa de crecimiento es de 4% al año. Si continúa produciéndose este fenómeno, ¿cuál será el número de usuarios aproximadamente en el 2020? Suponiendo que la tasa de crecimiento es exponencial. Los datos que tenemos son la población inicial, que son los 10.000 usuarios. Tenemos la tasa de crecimiento, que son 4%, lo cual equivale a 0.04. Y el tiempo que me indica sería desde el año 2015 hasta el año 2020, serían 5 años. Como ya conocemos la fórmula, vamos a reemplazar. P de 5 es igual a 10.000 por E elevado a la 0.04, que es la constante, por 5, que es el tiempo. Efectuamos y me sale que P de 5 es igual a 12.214.03. Por lo tanto, podemos decir que en el año 2020 el número de usuarios de Internet en Independencia será aproximadamente de 12.214. Operaciones bancarias. Cuando realizas una operación bancaria como, por ejemplo, cuando solicitas algún préstamo para adquirir artefactos o financiar la compra de una vivienda, debes cumplir con ciertas condiciones impuestas por la entidad bancaria. Una vez que obtienes tu préstamo capital, debes saber cuánto vas a pagar mensualmente, es decir, qué cantidad amortizas del capital mensualmente y cuánto pagas de interés mensual. Esto está en función del dinero que recibes, capital, y el tiempo en que deseas pagarlo. Interés compuesto, llamado también proceso de capitalización, es decir, cuando el interés que genera un capital prestado se acumula el capital al final de cada intervalo de tiempo previsto. Analicemos el siguiente ejemplo. Analicemos primero monto compuesto anualmente. Los procesos empleados en la resolución de problemas nos permiten deducir una fórmula para calcular el monto que se debe pagar al final del tiempo previsto para el préstamo. Es decir, una fórmula del interés compuesto. Así, M de t es igual a C sub 0 por 1 más R a la t, donde M de t es el monto o capital futuro o final. C sub 0 es el capital inicial. R es la tasa de interés anual expresada como un número decimal y T es el tiempo en años. Javier presta de una entidad bancaria la cantidad de 4.000 soles durante 3 años a una tasa de interés del 10% que se capitalizan al finalizar cada año. Ayudemos a Javier a calcular el monto que va a pagar en la fecha de vencimiento. Según el problema tenemos los siguientes datos. El capital inicial son los 4.000 soles que presta Javier, la tasa es 10% que equivale a 0,1 y el tiempo son 3 años. Según el problema me dice que la capitalización es anual. Esto significa que anualmente los intereses se acumulan al capital. Vamos a utilizar la fórmula M de t es igual a C sub 0 por 1 más R elevado a la t para saber la cantidad final.
en función de los 3 años. Por lo tanto, m de 3 igual a 4000 por 1 más 0,1 elevado al cubo. Efectuamos y el monto es 5324. Luego, Javier abona un monto de 5324 al cabo de los 3 años. Monto compuesto con periodos fraccionarios. En la práctica, el interés suele componerse con más frecuencia, digamos, n veces al año. Entonces, en cada periodo de composición, la tasa de interés es R sobre N. Y si existen N por T periodos de composición en T años, el nuevo monto después de T años es M de T igual a C sub 0 por 1 más R sobre N elevado a la N por T, donde M por T es el monto o capital futuro, C sub 0 es el capital inicial, R es la tasa de interés anual expresada como número decimal, N son los periodos de capitalización en un año y T es el tiempo. Importante, si la capitalización es anual, N es igual a 1. Si es semestral, quiere decir que se capitaliza 2 veces al año, N es igual a 2. Si la capitalización es trimestral, N es igual a 3. Si la capitalización es bimestral, es decir, 2 veces al año, N es igual a 6. Si la capitalización es mensual, N es igual a 12. Y si es que es diario, N igual a 360. Veamos el siguiente caso. Jaime realiza un depósito de $1000 en una entidad bancaria a una tasa de interés de 8% con capitalización trimestral. ¿Cuánto dinero recibirá Jaime después de 2 años? Los datos del problema son: capital inicial, $1000. Es el monto que deposita. R es la tasa de interés, que son 8%, que equivale a 0.08. N es el periodo de capitalización. Como me dice que es trimestral, sería 12 entre 3, es decir, 3 veces al año. Por lo tanto, N es igual a 4. Y T es el tiempo que invirtió o que depositó los $1000, que son 2 años. Reemplazando en el problema tenemos que M de 2 es igual a 1000 por 1 más 0.08 sobre 4 elevado a la 4 por 2. Operamos y M de 2 es 1171.66. Por lo tanto, decimos que después de 2 años de depósito, Jaime recibe $1171.66. Monto compuesto con capitalización continua. Cuando el número de periodos de capitalización en un año aumenta considerablemente, es decir, cuando n se hace inmensamente grande, cada periodo es un intento de tiempo más pequeño que cualquier cantidad arbitrariamente escogida, es decir, tiende a cero. El interés continuo consiste en acumular el interés al capital instantáneamente. En este caso, el monto compuesto es m de t es igual a c sub 0 por e elevado a la r por t, donde m de t es el monto o capital final o futuro, c sub 0 es capital inicial, r es la tasa instantánea expresada como número decimal, t es el tiempo. Ejemplo. Javier invierte una suma de 5.000 soles en 10 años. Determina los montos que recibe con una tasa de 6% instantánea o continua. Los datos del problema son el capital inicial, 5.000 soles, R es la tasa del 6%, es decir, 0.06, y T es el tiempo en años. Vamos a reemplazar en la fórmula, por lo tanto tenemos m de 10 es igual a 5000 por e, que es la constante de Euler, elevado a la 0.06 por 10. Al efectuar tenemos 9110.59. Por lo tanto, el monto que recibe Javier a la tasa de 6% es de 9110.60 soles. El segundo tema de esta semana son ecuaciones logarítmicas. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas relacionados a la carrera de negocios utilizando ecuaciones logarítmicas, reconociendo y aplicando propiedades, así como criterios de resolución. Recordemos primero qué es el logaritmo de un número. El logaritmo de un número n en una determinada base. Dicha base debe ser mayor que 0 y diferente de la unidad. Es el exponente real a, el cual tenemos que potenciar a la base para obtener o reproducir dicho número. Veamos la definición.
Logaritmo en base b de n es igual a porque, o sí, solo si, este número n es igual a la base elevada al resultado. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. En este caso, el número al cual estoy sacando logaritmo es 81, logaritmo en base 3 y 4 es el resultado. Entonces, logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, sí, solo sí, 3 a la cuarta es igual a 81. Logaritmo en base b de 25 es igual a 2. Sí, solo sí, en este caso, 25 es igual a 5 al cuadrado. Veamos las propiedades fundamentales de los logaritmos. Logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Segunda propiedad. Si la base y el número son iguales, el logaritmo es igual a 1. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Propiedad 3. Logaritmo en base b de b elevado a la x. Si tengo un exponente y la base y el número son iguales, este resultado simplemente es x. 4. b elevado al logaritmo en base b de x es igual a x. Es decir, si yo tengo una base y en el exponente tengo un logaritmo de base igual que esta base, el resultado simplemente es x. Podemos sumar o restar logaritmos siempre y cuando estén en la misma base. Logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y es igual al logaritmo en base b de los números se multiplican, es decir, x por y. Y si es que es una diferencia, los números se dividen. Logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y es logaritmo en base b de x entre y. Propiedad 7, la propiedad del sombrerito. Esta n viene a multiplicar el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo me permite bajar un exponente y me queda n por logaritmo en base b de x. Y por último, puedo hacer un cambio de base. Es decir, logaritmo en base b de x, puedo transformarlo a logaritmo en base x de b, pero invirtiendo. Entonces, logaritmo en base b de x es igual a 1 sobre logaritmo en base x de b. Ecuaciones logarítmicas. Una ecuación logarítmica es una ecuación en la que la incógnita está afectada por un logaritmo. Por ejemplo, logaritmo de 2x más 3 menos logaritmo de x igual a 1, logaritmo de x al cubo es igual al logaritmo de 6 más 2 logaritmo de x, o 2 logaritmo de x es igual al logaritmo de 4x más 12. Ejemplo, logaritmo en base 2 de 3x menos 1 es igual a 3. Para resolver este tipo de problemas vamos a recordar la definición del logaritmo, recordando que el número es igual a la base elevada al resultado. Entonces tenemos en este caso que el número al cual estamos sacando el logaritmo es este, es 3x menos 1, 2 vendría a ser la base y 3 es el resultado, a. Vamos a poner en práctica entonces la definición del logaritmo. En este caso la base es 2, el exponente sería 3, que es a, y el número es 3x menos 1. Tengo una ecuación lineal donde puedo encontrar el valor de x que es igual a 3. Ejercicios. Hallar el valor de x en la siguiente ecuación. En este caso, yo tengo 10 elevado a la 1 menos x es igual a 30. Tengo una variable en el exponente, pero no puedo aplicar ecuaciones exponenciales porque no tengo bases iguales. Pero puedo bajar ese exponente con la ayuda de los logaritmos. Así que vamos a aumentar logaritmo en cada uno de los miembros con el único propósito de que este exponente baje, ya que es una propiedad de los logaritmos. Y me quedaría 1 menos x por logaritmo de 10 es igual a logaritmo de 30. Si las bases no están especificadas, se sobreentiende que estamos hablando de un logaritmo en base 10, que es el que por conveniencia hemos agregado en ambos miembros. Recordemos además que si yo tengo logaritmo y la base y el número son iguales, esto es igual a 1.
Por lo tanto, el logaritmo de 10 es igual a 1. Entonces, me queda solamente 1 menos x igual a logaritmo de 30. Vamos a despejar el valor de x y me queda 1 menos logaritmo de 30. Ahora, para poder seguir trabajando con logaritmos, voy a expresar este 1 en función del logaritmo. Y nuevamente vamos a recordar esto. Logaritmo en base 10 de 10, porque este logaritmo de 30 también está en base 10. Entonces, como la base 10 es tácita, aquí no necesito colocar la base, pero se sobreentiende que este logaritmo es igual a 1. Ahora, por propiedad, cuando resto logaritmos, los números se dividen. Vamos a proceder a simplificar los ceros y me quedaría logaritmo de 1/3. El 1/3 yo lo puedo escribir como 3 a la menos 1. Nuevamente aplico propiedad de logaritmos y este menos 1 que está en el exponente pasa a multiplicar. Y me quedaría x es igual a menos 1 por logaritmo de 3. Y ese sería el valor de x. Ejercicio 2. Resuelva la siguiente ecuación logarítmica. 2 logaritmo en base 2 de x menos 3 menos logaritmo en base 2 de x más 9 igual a 1. Podría aquí aplicar diferencia de logaritmos siempre y cuando este 2 no esté como coeficiente. Pero sabemos por propiedad que si está como coeficiente, puedo subirlo como exponente. Por lo tanto, me quedaría logaritmo en base 2 de x menos 3 al cuadrado, menos logaritmo de 2 en base 2 de x más 9 igual a 1. Ahora sí, puedo aplicar resta de logaritmos, ya que ambos están en la misma base. Y voy a obtener logaritmo en base 2 y los números se dividen, es decir, x menos 3 al cuadrado entre x más 9. Eso me dice la propiedad. Si resto logaritmos, los números se dividen. Ahora ya estoy en la forma de logaritmos, en la forma general de logaritmos. ¿Qué quiere decir? Que el número es igual a la base elevada al resultado. El número sería todo esto que está en paréntesis. La base vemos que es 2 y el resultado que es 1. Por lo tanto, el número x menos 3 al cuadrado sobre x más 9 es igual a la base elevada al resultado. Entonces, ahora voy a proceder a resolver esta ecuación donde ya no veo logaritmos. El x más 9 pasa a multiplicar al otro miembro, me quedaría 2x más 18. Veo que es una ecuación cuadrática, por lo tanto voy a igualarla a 0. Ahora, por algún método de factorización, voy a encontrar los factores que son x menos 9 y x más 1, de donde obtengo los valores x igual a 9 y x igual a menos 1. Pero al observar x igual a menos 1, me doy cuenta que en esta primera parte, al reemplazar menos 1 menos 3, tendría logaritmo en base 2 de menos 4. Y no existen logaritmos de números negativos. Por lo tanto, la respuesta sería x igual a 9. En este ejercicio 3 me piden resolver la siguiente ecuación. Podría tener logaritmos iguales en ambos miembros siempre y cuando este coeficiente 2 no estuviera allí. Así que yo recuerdo que por propiedad, así como baja el logaritmo, puede subir como exponente. Por lo tanto, me queda el logaritmo en base 5 de x al cuadrado igual al logaritmo de 5 en base 5 de 9. Puedo simplificar los logaritmos y me queda x al cuadrado igual a 9. De donde obtengo que x es igual a la raíz de 9. Y tengo aquí dos valores. X es igual a 3 y x es igual a menos 3. Ahora, como sabemos que no existe el valor de un número, de un logaritmo negativo, aquí yo no podría tomar el valor negativo de x. Por lo tanto, me quedo con el valor positivo. Decimos que x es igual a 3. Aplicaciones. Suponga que el Producto Nacional Bruto de un pequeño país en millones de dólares es aproximado por P de t igual a 30 más 2 logaritmo de t, donde t es el tiempo en años para t mayor o igual a 1 y menor o igual a 6. Encuentre el PNB para cuando pasen 3 años y al cabo de qué tiempo el PNB será 31.500.000 dólares.
Este caso tiene dos partes. Vamos a responder la primera cuando me preguntan por el PNB cuando pasen 3 años. Reemplazamos en la fórmula y encontramos P de 3, que es 30 más 2 logaritmo de 3. Efectuamos y me sale 30.95. Recordemos las unidades, la fórmula me expresa datos en millones de dólares. Por lo tanto, el PNB del pequeño país después de 3 años será de 330.950.000 dólares. En la parte B necesitamos hallar T. Si P de T es 31.500.000 dólares. Por lo tanto, por las unidades voy a reemplazar P de T igual a 31.5. Vamos a utilizar la fórmula P de T, sería aquí 31.5, 31.5 y es igual a 30 más 2 logaritmo de T. Pasa a restar el 30 y me queda 1,5 que voy a representarlo como fracción que sería 3 medios. Igual a 2 logaritmo de T. Ahora el 2 pasa a dividir y me quedan 3 cuartos igual al logaritmo de T. Estando aquí ya voy a utilizar la definición del logaritmo. El número, que en este caso es T, es igual a la base, que es tácitamente 10, elevada al resultado, que son 3 cuartos. Por lo tanto, T es igual a 10 elevado a la 3 cuartos. Vamos a sacar la raíz cuarta de 1000 y T es igual a 5,6. Por lo tanto, al cabo de 5,6 años, el PNB del pequeño país será 31.500.000 dólares. Muchas gracias por su atención.